La Escuela de Reiki Joan Piquer patrocina Sapiens. Saludos y bienvenidos a Sapiens. ¿Qué tal, amigos y amigas? Hoy, nuevamente, con Artur Oms, ufólogo oficial, vamos a hablar de casos que nos dejarán diferentes. Pero antes que nada, Artur, y así ya transmitiendo, que siempre se nos oye la voz, es difícil que se nos vea la cara en radio. Felicitarte por la parte que te toca de traer a Juan G a la conferencia que hicimos en el Hotel Rock Blanc para hablar, bueno, del tema alienígena, de los ovnis, de los UFOs, ¿verdad? Sí, bueno, Ferran, ya sabes, aprovechando pues que teníamos esta conferencia pendiente desde septiembre del año pasado y que no se pudo hacer por diversas circunstancias, pues casualidad de las casualidades, Juan G tenía que venir a Andorra. Y mira, y la verdad es que fue una conferencia muy chula y pasamos un ratito muy interesante y todos. Y me encanta este tipo de conferencias porque la gente que desconoce estos campos puede pensar, mira, ya van frikis, van gente que va. Y había gente muy importante del sector de la joyería, del sector de la investigación, del sector, bueno, y sobre todo, más que de la profesión que profusan, es el respeto con que escuchaban. Era admirable. Desde aquí les damos las muchísimas gracias. Bueno, Artur, vamos en materia. Hay muchas cosas que están sucediendo en el tema OVNI. Cuéntanos, ¿hay algún caso de que siempre dicen, oh, ¿por qué no vienen a salvarnos? ¿Cómo nos van a salvar, no? ¿Y si son hostiles? Dentro de la misma comunidad de vecinos hay gente que se comporta, otros son más sucios, los otros molestan. Pues en el espacio debe ser igual. Hay encuentros de ovnis que, Artur, dejaron secuelas graves en las personas que estaban en la zona colindante, ¿verdad? Cuéntanos. Sí, desde luego hay secuelas muy graves, ¿no? Tal como, bueno, tú me enviabas un documento de una persona que estuvo, Tucker Carlson, que estuvo de alguna forma también investigando para el gobierno norteamericano todas estas cuestiones, ¿no? De hecho, recibió la tarea del Departamento de Defensa para identificar o investigar aquellos casos que habían tenido lesiones o que incluso habían fallecido debido a ataques infligidos por ovnis. Todo esto se consideraba ciencia ficción hasta hace muy poquito, ¿no? Hasta hace muy poquito. De hecho, por ejemplo, Ferran, yo detrás mío tengo muchos libros. Tengo uno que no sé si lo voy a poder localizar rápidamente, pero que se llama... bueno, no sé dónde lo tengo exactamente, pero se llama Las luces de la muerte de Pablo Villarrubia. Las luces de la muerte, es decir, luces que matan, luces que acaban con la vida de las personas. Los ovnis matan, los ovnis generan enfermedades terribles en las personas que tienen encuentros de el tercer tipo, de fase 3. Desde luego, lo que dice Tucker no es algo de ciencia ficción. De hecho, Tucker Carlson ha recopilado una serie de casos, pero si miramos, creo que fue en 2022, si no me equivoco, gracias a la Freedom of Information Request, esa acta, que permite, mediante la recogida de firmas, liberar ciertos documentos en Norteamérica, se liberó un documento de la Defense Intelligence Reference Document diciendo que estos anomalous acute and subactive field effects on human biological tissues, es decir, efectos anómalos en tejidos humanos biológicos, ¿no? Cuéntanos, por ejemplo, por ejemplo, se recogen... La persona cuando está en contacto con un aparato o con un ser alienígena. Sí, se recogen muchos efectos debido al contacto con estos alienígenas o no alienígenas, sino incluso con estos aparatos, ¿no? En ese informe que se liberó en 2022, ahí se denotan los principales efectos. Por ejemplo, la pérdida de cabello, dolores muy intensos de cabeza, fiebre, pérdidas de sangre, es decir, hemorragias nasales,
Pesadillas muy impactantes, palpitaciones cardíacas y piel quemada. No solo esto, sino que hay muchos más efectos, ¿no? Ferran, ¿tú te acordás del incidente de Redlingham Forest, donde hay unos militares ingleses, incluso alguno de ellos llegó a padecer un cáncer debido a una radiación, ¿no? Este informe, que se liberó en 2022, habla directamente de daños por radiaciones e impacto sobre todo en el sistema nervioso de las personas, ¿no? Claro, hay muchísimos efectos más, ¿eh? Tengo aquí la tabla delante y se dice, mira, lo primero que relata este informe es, por ejemplo, las abducciones aparentes. Hay un total de 129. Efectos electromagnéticos en vehículos. Hay un total de 77 casos. 75 casos de parálisis. Percepción de pérdida de tiempo, 75 casos. Quemaduras con las luces, con esas famosas luces, un total de 61 casos. Efectos en la vista, es decir, daños en la vista, conjuntivitis, pérdida de vista temporal, incluso ceguera, y un total de 54 casos. Hay casos también de examinación médica, es decir, donde los testigos afirman que estos seres de alguna forma les auscultaron médicamente. Y de estos casos hay un total de 42, ¿no? Casos con quemaduras, 41 casos, Ferran. O sea, son casos documentados y clasificados, ¿no? Estamos hablando Sí. Por ejemplo, cuando hablabas de ceguera, nos recuerda un poco el caso cuando quien no ha visto soldar o ha soldado, que te tienes que poner una protección, porque si no se te quema la vista y te quedas cegado. Si es que no pierdes la vista. Exactamente, Ferran. Estamos hablando de estos casos. Por tanto, Artur, estaríamos hablando de que lo que irradia. Perdón. Sí, irradia o emite estas aeronaves, estos ovnis, es patógeno. Y, de alguna manera, si alguien pues ve un caso que va por la carretera o está de acampada, o cuántos casos ha visto que se han aterrizado cerca de personas en la montaña, por ejemplo, en carreteras a altas horas de la noche, mejor que la curiosidad no los invada, porque pueden tener secuelas, ¿no? Está claro, Ferran, que si uno tiene una experiencia de encuentro de tercer tipo, es decir, de encuentro cercano con esas luces, lo mejor que puede hacer uno es huir del lugar e intentar, evidentemente, si puede, pues tomar algún tipo de fotografía para que quede algún tipo de registro de ese encuentro, pero lo mejor que uno puede hacer es huir. Estos casos matan. No es el primer caso, Ferran, que se registra incluso en España. Hay un caso que no se ha divulgado demasiado, un caso si no me equivoco, muy cerca de Torremolinos, donde salió un caza a perseguir un hombre. El caza no se ha recuperado jamás, si no me equivoco, y el piloto, me parece que falleció, no recuerdo exactamente, pero desapareció tanto el piloto como el caza, ¿no? Entonces, ahora no recuerdo si se recuperó el caza o no, pero si no se recuperó, si no se había recuperado, estuvo desaparecido durante muchísimo tiempo. De hecho, Ferran, son muchos los casos que relatan desapariciones y muertes en persecución de estos objetos extraños voladores, ¿no? Mira, yo tengo aquí este libro, lo escribió, lo he enseñado ya varias veces, que es Los desconocidos del espacio, el mayor Donald K. Howe, y no hace falta adentrarnos demasiado en las páginas de este libro, puesto que en el año 56 el mayor Donald K. Howe ya recogía un total de 6 personas fallecidas que habían estado persiguiendo estos extraños objetos voladores no identificados. En el año 56, Ferran, ya había 6 personas que habían muerto persiguiendo
ovnis. Con lo cual, a mí me hace muchísima gracia cuando se nos ha estado de alguna forma ocultando e incluso menospreciando los testigos de los eventos ovni, cuando era totalmente real, eran conscientes plenamente de ellos los gobiernos, y además había estos daños, ¿no? Estos injuries, como dicen los norteamericanos, que en muchas ocasiones no solo te afectan parcialmente, sino que incluso pueden llegar a suponer, evidentemente, pues la pérdida de lo más preciado que uno tiene, que es la vida. Con lo cual, Ferran, estamos ante un efecto que podríamos, no un efecto, sino un fenómeno que podríamos decir es de una preocupación y prioridad máxima respecto a la seguridad mundial de la raza y especie humana. Ahora que hablas de seguridad, también hay un caso curioso, ¿no? El caso, bueno, y precisamente este mes de marzo se cumplen 52 años, rondaba el mes de marzo de 1971, Arthur, en el cual, bueno, pues habían dos soldados que eran de la policía militar, de patrulla nocturna, en el cual se les apareció una estructura volando en la base de Rosas, donde hay en Girona, un potente radar, y allí hubo un incidente, se les apareció un ser, incluso parecía que no venía en modo hostil, sino que se les acercaba. En el mundo militar tienes que dar 3 saltos y ya puedes, si no paran, puedes abrir fuego. Se le dio el primer alto, el segundo, el tercero, y se le abrió fuego a aquel ser. Y por lo que relataban los policías militares del momento, en el cual uno de los dos era Jesús Joffre, conocido por todo el mundo de la ufología, pues giró, se fue, y entre la primera valla del recinto militar, entre la primera valla interior y la exterior, la primera parece ser que la derribó y la segunda se como volatizó. O sea, y hay casos también de aparición de ovnis en bases militares. Supongo que nos controlan o nos observan. ¿Qué opinas, Artur? Yo creo las dos cosas, ¿no? Y fíjate respecto a lo que ha dicho Tucker Carlson, esta información proviene del Military Times, y una vez más los periodistas del Military Times acuden a... ya responderé a lo que me has dicho, acuden al Departamento de Defensa, y de hecho hablan con Susan Goat, de la cual ya hemos hablado en diversas ocasiones aquí en el programa, y Susan Goat dice que la historia que trae Carlson es completamente falsa, ¿no? Y el Pentágono ha declinado hacer ningún tipo de afirmación. Una vez más, Ferran, estamos ante la desinformación, porque fíjate, aquí están diciendo que es falso, pero en cambio en 2022 se libera un informe que está recopilando una serie de casos donde se recopilan incluso por tipología estos avistamientos. ¿Nos observan, nos vigilan? Evidentemente, nos están observando y nos están vigilando. Y fíjate, nuevamente, ya hace muy poquito he estado investigando debido a que quizá podrían estar observándonos o vigilándonos estos seres extraterrestres. Bien, yo llego a la misma conclusión a la que llegó el proyecto SIGN en 1950 y pico, si no recuerdo mal, 50 y algo fue, o 47, no recuerdo, no sé 47 o 56, no recuerdo exactamente. La cuestión es que el proyecto SIGN concluyó que estos objetos voladores no identificados nos están vigilando. ¿Por qué? Porque es muy sencillo, Ferran. Cuando tú ves cómo funciona la raza humana, ¿qué es lo que tiene? Tiene conflictos en absolutamente todos los rincones del mundo. Hay conflictos, hay guerras, hay asesinatos, hay una violencia extrema, incluso una violencia extrema contra los propios seres humanos. Esto para mí es completamente alucinante. Entonces, el proyecto SIGN, ¿qué concluye? Claro, evidentemente, que si estos seres nos están vigilando es por un único y exclusivo motivo, porque si el ser humano en un momento dado llega a tener una tecnología que le permita de alguna forma navegar hacia otros mundos, hacia otras galaxias, y estos seres humanos pueden llegar a esos nuevos mundos y colonizarlos, evidentemente
van a traer lo mismo que tienen en el planeta Tierra: guerras, violencia, asesinatos, codicia y un sistema evidentemente basado en el dinero, lo cual pues absolutamente lo corrompe todo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que evidentemente estos seres están vigilando de forma muy, muy estrecha al planeta Tierra para saber en cuanto el ser humano podría empezar a suponer una amenaza para estas civilizaciones que nosotros evidentemente, yo como Arturo Oms no conozco, pero que evidentemente no voy a negar que existen, porque el universo es algo tan grande y tan vasto, pues que estoy convencido al 100% de que no estamos solos en el universo, ¿no? Y que el proyecto SIGN concluyó muy acertadamente, concluyó de cara a la investigación interna, ¿no? Porque si uno observa las conclusiones de cara a la investigación externa, verá que la conclusión fue que las personas que experimentaban encuentros del tercer tipo o que relataban esos encuentros ovni lo hacían básicamente por fama, por dinero, por notoriedad, lo que hoy en día diríamos sería ganar likes y popularidad en las redes sociales. Artur, hay un caso también de un contacto hostil. Creo que tengo aquí una imagen, la ponemos detrás. Era ya durante la Segunda Guerra Mundial, Operación Barbarroja, la Alemania de Hitler se lanza a invadir contra todo pronóstico la URSS de aquel momento, pero hay una batalla curiosa en la cual unos 1.500 aproximadamente soldados de la Wehrmacht alemana fallecieron y, según los aldeanos cercanos, vieron unas esferas luminosas en plena noche y los fulminó, pero que no murieron congelados, murieron, decían, incluso alguna unidad del Ejército Rojo, los primeros que llegaron allá, vieron que estaban como así, petrificados, no estaban congelados, era como una petrificación extraña. Y siempre ha habido, bueno, pues ese relato extraño en la Segunda Guerra Mundial de las esferas de Kuban. Y claro, el ejército alemán estaba asustado, sus militares y comandantes, de que a ver si es que Stalin tenía una tecnología nueva de guerra. Y eso, bueno, los desconcertó durante mucho tiempo, pero parece ser que solo aparecieron en Kuban, rondaba el año 1943 más o menos. Pero ¿qué debió ser eso que fulminó a todo un regimiento de soldados experimentados de la Segunda Guerra Mundial alemanes y no pegaron ni un solo tiro, ni un solo cañonazo? Artur, esto es un tanto curioso, ¿verdad? Sí, es curioso, pero en ese sentido yo, Ferran, dudo que los aliens o estuvieran a favor de los rusos o estuvieran a favor de los norteamericanos, ¿no? Es muy posible que se tratara de algún tipo de arma nueva, no convencional. No lo sé exactamente lo que sucedió allí. Sí que lo hemos analizado en muchos programas esto. Sí que de alguna forma hemos dicho que, ostras, pues ¿qué pasó allí? No lo sabemos, ¿no? Pero yo sitúo más bien las radiaciones, luces, etcétera, etcétera, como armas de estos objetos voladores no identificados. Eso no significa, Ferran, evidentemente, que se tenga que descartar la posibilidad de algún tipo de uso de arma que sea completamente diferente y que desconozcamos. Vamos, lo tengo muy claro. Pero ahí lo que sucedió, pues no lo sé. Murieron 1.500 soldados de golpe y de una forma completamente inexplicable. Pues nada, Artur, nos queda un minuto de programa, de esta puesta al día en el tema UFO, que cada vez, fíjate, cuando empezamos casi no interesaba o era un poco ridiculizado, y ahora la cantidad de seguidores que hay que ven que esto empieza a ser una realidad, y que vete a saber si, como cuando apareció el innombrable a finales del 2019, hay algo que nos deja totalmente recluidos en las casas, porque se mueve por el espacio exterior y desde las autoridades nos digan: quédense, que hay riesgo de contagio. ¿Podría darse? Podría darse, Ferran, podría darse, y fíjate, ¿no? Estos globos que se han ido capturando últimamente, sospechosamente, a lo mejor se usaron
quizás en 2019 para escapar según qué cosas, ¿no? Estamos ante un mundo, Ferran, que no tiene ningún tipo de escrúpulo y el poder y el ansia de dinero, pero sobre todo el poder, son factores determinantes para dictaminar hacia dónde va la humanidad, que es hacia prácticamente, yo me atrevería a afirmar, una dictadura absoluta y una negación de derechos que tanto nos han costado de alguna forma construir y que tantísima sangre se ha vertido para ganarnos. Y tanto que sí. Artur Oms, ufólogo, como siempre, amigo mío, muchísimas gracias y hasta la próxima puesta al día en estos campos que cada vez va surgiendo, ya no son simples avistamientos y que no hay otros elementos que hacen que no dejen, para unos preocupar, los otros interesar, los otros observar, y veremos en esta, como muy bien decías, Artur, en la búsqueda de verdad, a dónde nos conduce. Repito, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Ferran, y un abrazo a tus seguidores. Y amigos y amigas, ya sabes que mis seguidores son tus seguidores. Como siempre te lo he dicho aquí, que cada uno saque sus propias conclusiones. La Escuela de Reiki Joan Piquer ha patrocinado Sapiens.